Ahí estamos. Entonces, nosotros tenemos las dos estructuras, sea alcista o sea bajista, donde tenemos en alcista un bloque de orden que se llama un bloque de demanda y en la estructura bajista tenemos un bloque de orden que es un bloque de oferta, ¿sí? Estos bloques los encontramos tal como esta es la última vela bajista, ¿ok? Antes del impulso alcista, esa se determina como una zona de demanda y aquí tenemos la última vela alcista, ¿ok? Antes del movimiento bajista que determina nuestra zona de oferta, ¿ok? Entonces ahí ya definiendo todo esto. Pero aquí hay un punto que tomar en cuenta, que nosotros tenemos que gestionar nuestro capital y nuestro riesgo. El día de hoy vamos a ver cómo gestionamos nuestro riesgo, vamos a involucrarnos un poquito en cómo gestionar el capital y mañana sí continuamos tanto con los bloques y el capital. Pero vamos ahí. Entonces, el cómo calculo yo el riesgo, ¿ok? Va a ser en base a la zona que tengo aquí. Esto va a ser determinado, esto va a ser determinado, venga, esto va a ser determinado por un bloque, por una vela, ¿sí? Esta vela tiene un tamaño independiente, puede ser un tamaño así grande, puede ser un tamaño intermedio, puede ser un tamaño bastante amplio, ¿sí? Entonces, independientemente cuánto tenga de amplitud esta zona, nosotros vamos a ir calculando cuánto es el riesgo, suponiendo que aquí en esta zona me determina esta última vela, todo este rango, ¿ok? Y este rango digamos que tiene 10 pips, 10 pips de riesgo. Esto significa que si yo pongo un lote, ¿ok? Esto muy probable va a ser $100 que se estaría arriesgando dentro de esa zona. Si yo pongo 10 lotes, ahí dentro de esa zona se estaría arriesgando $1,000. Al igual que si bajo el lotaje también, si yo bajo y pongo 0.10 de lotaje, ¿ok? Aquí es probable que esté arriesgando únicamente $10. Entonces, aquí vamos a entender algo importante, que no es cuánto, o no, mejor dicho, no es meter una cantidad enorme de dinero, ¿ok? En un cierto punto, sino gestionar en base al lotaje, ¿ok? Entonces, nosotros siempre les recomendamos que se arriesgue del 1 al 3% de la cuenta sobre sus operaciones, sobre la operación. Entonces, vamos a hacer el ejemplo. Si yo tengo $1,000, ¿ok? 1K de ingreso o de capital en trading, vamos a poner como capital, entonces mi 1% o 3% va a ser $10 o van a ser $30, ¿ok? Ese sería el riesgo que yo buscaría asumir o un riesgo adecuado que yo buscaría asumir, ¿sí? Más de eso ya empieza a ser un riesgo excesivo y obviamente puede impactar e influir en la cuenta para poder tener rachas más negativas por temas psicológicos. Entonces, para que la psicología no afecte y nosotros podamos tener un riesgo del capital bien manejado, entonces nos vamos a manejar entre el 1 al 3% del capital, independientemente si sean 1,000, 10,000, 5,000, 3,000, el capital que sea. Entonces, si nosotros ya tenemos definido que esto, ¿sí? Estos dos números, esto no es porcentaje, estos son en dólares, estos dos números son los que yo voy a arriesgar, ¿ok? Ese es mi plan. Entonces, yo ya no me salgo de mi plan. Eso yo digo, a partir de ahora, cada entrada que yo meta va a estar destinado del 1 al 3% máximo. Con eso yo ya tengo una primera regla que va a entrar al plan de trading más adelante. Entonces, ya teniendo claro que aquí tengo 10 pips de riesgo, ¿sí? Y más o menos estos lotajes con estos resultados o con estos montos en dinero, ¿ok? Ya sé más o menos cuánto tengo que poner aquí. Por ejemplo, si aquí yo ya definí que dentro de esta zona hay 10 pips, ¿ok? Digamos que hay 10 pips, ya le voy a enseñar cómo se ve esto. Entonces, yo digo,
quiero arriesgar hoy día $10. Para arriesgar $10, yo tengo que poner 0.010. Entonces, mi operación va a entrar con 0.0, perdón, con 0.10 en esta operación. Entonces, ahí es donde uno calcula el lotaje y sabe que si en caso de que el mercado no dé mi movimiento a favor, pues va a ir en contra y me va a sacar con una pérdida. Pero esta pérdida siempre tiene que ser controlada por nosotros. Es lo único que podemos nosotros controlar en trading, nuestras pérdidas. ¿Ok? Nuestras ganancias también las podemos controlar, pero nuestras ganancias no importa si siguen corriendo. En cambio, si nosotros empezamos a perder aquí y no cerramos, como nosotros decíamos, más abajito perdemos $20, más abajito $30, más abajito 50, etcétera, etcétera, y pues ahí empieza a entrar en riesgo la cuenta. Por eso es importante cortar las pérdidas y dejar correr nuestras ganancias. Las ganancias no importa porque podemos, no es, digamos, un requisito decir, tengo que cerrar rápido en los 10 pips. No, porque si podemos hacer 20 pips, qué mejor, y si podemos hacer 30 pips, qué mejor, pero no lo podemos decir en el lado negativo, porque tenemos que nosotros gestionar nuestro riesgo y acortar nuestras pérdidas. Entonces, ya teniendo nosotros, como le había dicho, el 1%, digamos, en este trade, entonces arriesgaríamos $10 metiendo 0.10 de lotaje, ¿ok? Vamos a hacer otro ejemplo acá. Si, por ejemplo, aquí tenemos una zona que tiene un riesgo de 20 pips, ¿ok? Vamos a ir tomando en cuenta que si yo pongo 0.10, van a ser $20 en riesgo. Si yo me coloco 0.10, perdón, de lotaje, 0.10 de lotaje, esto es igual a $20 en riesgo. Entonces, si es que defino yo dentro de mi plan arriesgar también $20, lo puedo hacer. Entonces, defino aquí 20 pips, ¿ok? Digamos que es mi punto de salida y dice que en mi punto de salida, ¿ok? Estaría perdiendo yo $20 en caso de que se me vaya en contra. Pero en caso de que se me vaya en positivo, ¿ok? Yo puedo buscar este 1 a 1, 1 a 2 o 1 a 3 o quizás mucho más de proyección. Entonces, este 1 a 1 significa que si yo arriesgo $20, igual estaría buscando aquí $20 de ganancia. En el segundo punto, que sería 1 a 2, significa que estoy arriesgando $20 para ganar 2 veces esos $20. Estuviera buscando ganar $40. O ese famoso 1 a 3, ¿sí? Que arriesgo yo $20, pero buscando ganar 3 veces mi riesgo. En este caso, $60. ¿Ok? Y así es como yo me proyecto en base a la estructura, que ya le voy a ir enseñando, un poquito le adelanté esto, pero así es como yo puedo ir ganando, no solo lo que yo estoy arriesgando, sino un poquito más en base a la estructura. Pero yo ya sé ahora que el lotaje, ¿ok? Controlado me permite tener también una pérdida controlada, ¿ok? Pero ahora me dirá, Jean-Pierre, pero ¿cómo yo sé cómo son estos lotajes? Ahí vamos. En este tamaño de posición o en esta aplicación que es tamaño o calculadora de tamaño de posición, ¿ok? Tenemos ciertos datos. Por ejemplo, el par, ¿sí? El activo, voy a poner aquí en español, el activo, ¿ok? Ya, el activo, el par de divisas que estamos operando, sea euro dólar, sea dólar australiano, dólar canadiense, perdón, libra franco suizo, libra yen, hay todas las monedas aquí que uno puede estar viendo en TradingView. Entonces, si yo, por ejemplo, ahorita estoy analizando, no sé, me invento el australiano canadiense, que es justamente este, entonces yo fuera a calcular y pondría australiano, AUDECAD, aquí está. Entonces, primero coloco el australiano canadiense, ¿sí? La cuenta, ¿en qué dinero está? En dólares. El tamaño de la cuenta, ¿qué tamaño era? Eran $1,000 que estamos haciendo de ejemplo. Y aquí digo, ¿cuánto es el riesgo que quiero poner para ya no estar haciendo todo esto? Solo necesitamos saber
esto. ¿Cuánto es la regla que vamos nosotros a definir? Del 1 a 3%. Entonces, si yo tengo esta zona y yo defino que esta es una muy buena entrada, entonces me arriesgo un poquito más y le pongo 2%. Entonces, voy aquí y digo, quiero el radio de riesgo, que sería 2 en este caso, en porcentaje, ¿ok? 2%. Y aquí viene los pips de los de stop loss. Dice, ¿cuántos pips de stop loss tienes ahí? 10 pips de stop loss. Ok, entonces le mandamos a calcular y nos dice, mm, no sé por qué me saltó, perdón, voy a volver a hacerlo. Veamos, ¿por qué me salta? Mm, mm, mm. Déjeme ver, a ver, algo falló ahí. Esta es la calculadora de posición, no sé qué falló ahí. Vamos de nuevo. Entonces estábamos viendo el australiano franco-suizo, perdón, el australiano canadiense. Estábamos con $1,000 de ejemplo. Teníamos un 2% de riesgo y habían 10 pips de stop loss. Veamos de nuevo calcular. No sé por qué me está lanzando un plan de otra página que está buscando. Regresa a casa. A ver, no sé por qué me sale esto. Vamos a ir solucionando este tema. Tamaño de posiciones. Capaz que vamos a ir haciendo el último, australiano-canadiense, tamaño de la cuenta $1,000, el riesgo eran 2% y el tamaño de la zona de los pips en riesgo eran 10 pips. Calculo, no me da, no sé por qué no me da. Déjenme ver ahora con otro par, capaz que es de eso, no. Entonces aquí suele o normalmente debería darnos el lotaje en esta de aquí. Dice dimensionamiento, que en este caso sería el lotaje, ¿ok? Y el dinero cuánto estaría en riesgo. Vamos a ver con eurodólar. Quiero ver rápidamente si me da algo así. Con riesgo de 2, con riesgo de 10 pips. A ver ahí sí. No, la página está como saturada. Algo pasa con esta página. Bueno, pero le voy a enseñar entonces, así como manualmente. Aquí vamos a hacer 0,10 a 10 pips significa, vamos a hacer 0,10 en lotaje, arriesgando 10 pips. Esto sería igual a $10, ¿sí? Un aproximado de $10. Ahora sumemos, si yo tengo también esto a un lote en los mismos 10 pips de riesgo, estos serían ¿cuánto? $100. Si yo pongo 10 lotes, entonces le hago como puntos de referencia para ir manejándonos a partir de eso. Si yo pongo 10 lotes, esto sería en los mismos 10 pips, $1,000 en riesgo. $1,000 en riesgo. Entonces, en la misma zona, si yo pongo 0,10, estaría perdiendo $10. Pero la misma zona, si yo aumento mi lotaje, estaría perdiendo $100. ¿Ok? Y si yo la misma zona sin cambiar de tamaño, si yo pongo más lotaje, estaría yo arriesgando en este caso $1,000. Entonces no es tanto la zona, no es si es pequeña, si es grande, si es mediana, sino cuánto yo arriesgo ahí adentro, ¿sí? Esa es de la gestión la gestión de riesgo, ¿sí? Y del capital. Entonces, la gestión de riesgo ya vimos que es justamente identificar la zona, ¿ok? Identifico cuántos puntos tiene la zona y en base a esa zona yo ya determino cuánto voy a arriesgar y cuánto tengo que buscar o poner de lotaje. Y con eso pues ya tengo un número exacto y ya sé cuánto está arriesgando, cuánto se está arriesgando. ¿Para qué es esto?
para que en caso de que si el mercado no está respetando mi movimiento esperado, en este caso se iría en contra, entonces aquí no tendría ningún pánico, no habría ningún sentimiento, ninguna emoción negativa, porque yo ya tengo claro cuánto estoy dispuesto a perder. $20. Entonces, si se toca aquí, no pasa nada. Yo desde el inicio, desde que ingresé la operación, yo ya sabía que estaba dispuesto a perder esos $20. Entonces, psicológicamente no debería afectar. Pero si nosotros ponemos, no sé, ya no 0.10 de lotaje, sino metemos, no sé, unos 5 lotes o pongamos un lote completo, ¿ok? Y por aquí, a la mitad del camino, ya estamos perdiendo $500, entonces obviamente es la mitad de la cuenta que tenemos, ¿no? La mitad de $1,000. Y eso va a hacer que me asuste, que empiece no sé, a sentirme frustrado, que me empiece a sentir pánico, miedo, etcétera. Y va a hacer que cerremos el trade o perdamos la cuenta. Y eso nada más por no gestionar bien el capital, por no hacer bien las cosas. Entonces, qué es hacer bien las cosas? Tener claro cuánto es el riesgo de la zona, cuántos son los pips o los puntos en riesgo, y en base a eso, ¿sí? Todo parte desde la zona. Definiendo bien la zona, yo sé cuántos pips tengo en riesgo y ahí sí puedo ir viendo cuánto lotaje tengo que meter según el plan que yo definí al inicio, cuánto es mi riesgo que yo voy a ir, ¿cómo es? Incrementando o más bien arriesgando, ¿ok? En cualquier trade. Entonces, vamos a ir poniendo en marcha un plan, ¿sí? Este plan, bueno, no son mis reglas, voy a darles pasos, mis reglas, para que usted pueda ver cómo yo me manejo, pero es así. Vamos a la gráfica un poquito. Quiero que vea, no pude hacer el ejemplo con la calculadora, pero ya voy a solucionar eso. Por ejemplo, digamos, yo tengo aquí mi análisis que identifico este quiebre de estructura a la baja, ¿ok? Identifico mi vacío de liquidez, ¿ok? Y identifico el causante de toda esa ruptura. Entonces, identifico la última vela alcista, que sería en este caso estas dos de aquí, que no tengo más, ¿ok? Estas dos alcistas después obviamente este de aquí sería, ¿no? La última, ¿no? Esta de aquí es la última. Ya le vi. Ahí está. Esta es la última vela alcista de todo este movimiento, de todo este impulso, ¿ok? Es la última vela alcista antes del movimiento bajista. Entonces, esta zona se define como mi bloque de orden. Este bloque de orden, ¿cuántos pips tiene en riesgo? Yo cojo la opción que está aquí, ¿no? Está aquí en short position o long position, dependiendo si es una compra o una venta. Entonces, en este caso, al ser venta, voy a colocar una venta aquí. Voy a ajustar mi stop loss y aquí, en esta parte específica, me dice aquí 12.4. Este 12.4 son los pips en riesgo, ¿ok? Entonces, si yo tengo 12.4 o voy a poner 15 o 18 o 20 puntos de riesgo y doy toda esta amplitud para que en caso de que el mercado se regrese, perdón, de que se regrese y pueda estar dentro y de ahí sí, dar ese movimiento, esa caída, entonces le doy un rango o una amplitud a la zona. Entonces, ¿cuánto le di? Le di 20 pips de riesgo, ¿ok? 20 pips de riesgo. Entonces, ya teniendo 20 pips de riesgo, yo sé que si yo pongo 0.10, ¿ok? Estaría arriesgando ¿cuánto? $20. Si yo pongo un lote, estaría arriesgando $200. Y si yo pongo 10 lotes en esa operación, estaría arriesgando $2,000. Entonces, como le digo, no es el tamaño de la zona, sino cuánto lotaje yo pongo. Y ahí sí también pues va a ser el desencadenar pues obviamente un resultado, sea controlado o sea descontrolado. Entonces, por eso es importantísimo tener aquí en el lotaje nuestro control y saber cuánto tengo que poner de acuerdo a lo que yo haya definido al comienzo, que habíamos definido del 1 al 3% de riesgo. Como esta operación es atractiva, tiene muchos
¿cómo podríamos decir? Muchos puntos a favor de nuestro análisis, entonces me da más confianza y aumento mi riesgo, le digo 2%. Pero si en caso de que mi análisis no tenga ese 100% de certeza, no, yo no tenga ese 100% de confianza, bajo a 1%, o incluso puedo bajar a 0.50, 0.30 por la confianza de esa operación. Pero mientras más confianza me dé la operación, más riesgo le aumento, pero tampoco me sobrepaso de este punto, ¿sí? O es 3% el máximo, ¿ok? O incluso puedo trabajar menos de 1%, que no hay ningún problema. Pero este es el rango que yo les enseño para que no entre en riesgo en este caso su cuenta. Va a entrar en riesgo, pero controlado. En caso si no controlamos esto, puede que en una sola operación pierda más de $500, más de la mitad de la cuenta, y ahí sí va a ser doloroso y empieza un proceso mental donde tenemos que volver a reprogramar. Entonces, la programación desde un inicio es tener en cuenta que una zona, ¿sí? Independientemente del tamaño que sea, tiene que ser controlada por el lotaje. ¿Ok? Y obviamente este lotaje tiene que ser definido en base al plan que hayamos nosotros puesto en marcha desde un inicio, que es nuestro plan de trading. Pues ya lo vamos a ir haciendo, pero la clase del día de hoy justamente es esta, la gestión de riesgo. Entender que una cierta zona va a ser la destinada para nosotros operar, pero esta zona tiene que ser gestionada en base a un lotaje, en base a un lotaje. Que este lotaje, obviamente, al ser alterado, nos da ciertos resultados, pero todo esto tiene que ser manejado, obviamente, como le digo, en base al plan que nosotros hayamos elegido desde un inicio. Entonces, así nosotros no tenemos el riesgo de quemar las cuentas. ¿Por qué? Porque dentro de este mundo entra, como le dije al inicio, un tema emocional. Entonces, las personas que mucho se emocionan, ¿ok? O que se dejan llevar por sus emociones, no son coherentes en este manejo de operaciones. Entonces, le voy a enseñar por qué. Imaginemos que una persona dice, ok, esta operación es súper buena, le voy a meter un lote, sin tomar en cuenta el riesgo que hayamos definido al comienzo, sin tomar nada en cuenta, simplemente por un deseo. Entonces, dice esta persona, quiero meter un lote, simple. Entonces le mete un lote, pero esta persona tiene, no sé, $600 en la cuenta. Y por no saber esta gestión, él pone un lote aquí e imaginemos el mercado sube, sube, la toca, le da un poquito de profit, le emociona y plum, se regresa el mercado. Teniendo hasta aquí ya $100 en positivo y de nuevo al regreso ya está perdiendo menos $400. Entonces, si nosotros teníamos en este caso, no, perdón, es un lote, sería $200. En estos puntos perdiendo ya unos $150, ¿ok? Significa que él ya está perdiendo casi un 30% de esa cuenta, que puede ser muchísimo, ¿ok? Muchísimo, porque después de esta pérdida, que serían $200 menos en este punto, él se quedaría con $400. Entonces, teniendo esa pérdida, ¿ok? La persona va a querer buscar recuperar esa pérdida y va a volver a meter otra vez un lote, y digamos que ya como está con la emoción, ya no está analizando bien, ya está como que más siendo impulsivo, vuelve a perder otros $200, quedándole en su cuenta $200. Y aquí ya empieza la frustración y el miedo. Empieza a bajar el lotaje, empieza a trabajar entre $20, entre $1, entre $2, y empieza a ralentizar su proceso. Entonces, todo es un tema mental que empieza a desencadenar después de una mala gestión. Por eso, si nosotros ya tenemos controlada toda nuestra gestión, vamos a hacer el ejemplo. Si nosotros sabemos que solo vamos a arriesgar del 1 al 3% al día, dependiendo nuestra proyección, que sea atractiva o no, entonces vamos a hacer en cuenta que esta es una operación muy atractiva. Entonces le vamos a poner el 0.10, pero yo tengo una cuenta de $600, la misma cuenta de $600. En caso de que pierda aquí,
¿qué dolor voy a tener si todavía tengo $580 de la cuenta? A comparación que el otro compañero que se emocionó y no gestionó su cuenta y puso un lote al azar, entonces él ya estaba con $400 en la primera pérdida. Nosotros estamos con 580. ¿Va a tener miedo? ¿Le está haciendo cosquitas a la cuenta? Pues no, quizás sí hay una pérdida, no voy a decir que no, hay una pérdida, pero quizás no es tan significante como no controlar esa pérdida, ¿ok? Digamos ahora sí, volvemos a poner otra operación y volvemos a perder de nuevo estos $20, que serían 560, nos quedarían 560, pero esta persona recuerde que de nuevo, como se arriesgó más, fue impulsiva, él ya iba con $200. Entonces, imaginemos estos dos casos. Esto es un caso de control y este es un caso de no control de sus emociones. Entonces, ahí es donde las personas que no controlan sus emociones, sus impulsos, pierden rápido sus cuentas por no gestionar, por no saber gestionar un riesgo y un capital. Y ahora, las personas que saben gestionar un riesgo y un capital, no importa las veces que pierda, porque después puede que una sola ganancia recupere dos o tres pérdidas, porque recuerde que esas pérdidas fueron controladas y pues obviamente los profits van a aumentarse. En cambio, aquí las pérdidas, al no ser controladas, van a ser en exceso y eso va a ser un descontrol para su mente y obviamente muy probable una pérdida de su cuenta. Entonces, la importancia de esto, ¿sí? De esta gestión, que obviamente es la primera clase, tenemos como 4 clases de esta gestión de riesgo y de capital, vamos a ir entendiendo justamente esto de aquí, que el control de todo nuestro plan que vamos a determinar va a ser muy importante de seguir a rajatabla nuestras propias reglas. Eso disminuye, ¿ok? Nuestras emociones que se aumenten y obviamente al aumentar nuestras emociones van a aumentar también nuestro riesgo de pérdida. Pero si nosotros controlamos todo esto, ¿ok? Nuestras pérdidas también van a estar controladas y todo va a estar en orden, no hay ningún problema. Ahí es donde se dice que el trading siempre hay pérdidas, pero unas pérdidas controladas hacen que un trader se mantenga a largo plazo, en cambio unas pérdidas no controladas hace que empiece a haber frustración y no haya constancia a largo plazo, sea simplemente un apostador y esto un gestor de riesgo y de capital. ¿Sí? Un gestor de dinero en este caso. Entonces, nosotros nos preparamos para eso. Sabemos que tenemos que analizar el mercado y es bien bonito y es fácil analizar el mercado, pero cuando se trata de gestionar la cuenta, si no tenemos unas reglas definidas, determinadas por nosotros mismos, nos vamos a dejar llevar por las emociones y eso va a hacer que nosotros entremos en riesgo en nuestras cuentas y probablemente perder. Pero ahora, como ya sabemos que todo esto tiene que ser gestionado, ¿ok? Analizado y gestionado, entonces vamos a disminuir nuestras emociones y vamos a controlar mucho mejor eso para que nuestra cuenta no se exponga en el mercado y no se pierda. Entonces, eso, mi querida Lady, con esta clase de hoy, la primera clase de gestión, para que usted pueda entender. ¿Algún rato había visto esto quizás o no? ¿Cómo le fue hasta ahí, mi querida Lady? Y estamos por terminar esta pequeña clase. Eh, sí, sí he escuchado, pero nunca me ha sentado a analizar de esa Ok, manera. ok, esto es muy importante. O sea, de aquí se define si va a ser constante o no va a ser constante en trading. ¿Por qué? Porque todo se basa en que nosotros disminuyamos este riesgo de aquí. ¿Y cómo disminuimos? Teniendo un plan, teniendo un orden y a seguir. Ese plan va a ser nuestro jefe. Entonces, no habrá nadie que le diga, ¿sabe qué, Lady? Aquí va a meter 1% o aquí va a poner 3%, que nuestra empresa lo dice. No, como no hay nadie externo que nos impone algo, entonces nosotros estamos expuestos a hacer lo que queramos y eso es lo que vamos a ir más bien integrando emociones y eso va a ser negativo para nosotros.
Pero ahora, ya teniendo bien claro esto, vamos a controlar todo eso para que el riesgo se disminuya y aumente más bien nuestras ganancias, nuestro riesgo disminuya, nuestras emociones negativas disminuyan y todo sea controlado por nuestras propias reglas. Entonces, eso, mi querida Lady, vamos a continuar, obviamente, como le digo, estas clases más con esto. Voy a integrarle más los bloques de órdenes para tener definido, pero quiero ver sus deberes para ver en dónde se quedó, dónde hay por ahí una pequeña falla, una pequeña, un pequeño desbalance que necesitaría que yo le vuelva a repetir esa clase. ¿Ok? Entonces, eso, mi querida Lady, con eso finalizamos esta clase de gestión, que es la primera clase de gestión de riesgo. Vamos, le integré un poquito la gestión de capital, pero mañana ya vamos con todo, con más fuerza con esto. Sí, esto para mí es lo más importante. Ahí el resto de análisis solo es cuestión de práctica, solo es cuestión de práctica, pero el control de emociones, eso es mucho más fuerte, entonces necesitamos tener reglas claras para que se puedan controlar, que ahorita entendiéndolo así como parte teoría, pues ahora sí, mañana vamos a ir integrando ya reglas claras, pero primero quiero ver estos deberes porque los deberes, los siguientes deberes de esto son un poquito extensos. Eso, mi querida Lady. ¿Alguna pregunta quizás? ¿Todo está muy claro? ¿Alguna preguntita? Eh, no, hasta el momento no tengo preguntas, pero entonces sí, bueno, y con los deberes entonces sí les enviaría más tardecito. Ya, ok, perfecto. No se olvide, por favor, para seguir avanzando y pues ver qué es lo que tengo que retomar, porque de seguro ahí habrán temas que quizás todavía le falta un refuerzo y con todo gusto reforzamos, ¿ok? Porque esto ya de aquí ya es un tema avanzado que no quisiera que se mezcle con temas anteriores. Entonces eso, mi querida Lady, le dejo. Mañana, si es que es posible, nos vemos, ya le chateo, ¿ok? Ya se me va a acabar el Zoom porque se me acabó la suscripción esta semana hasta comprar la siguiente. Entonces me despido. Le mando un fuerte abrazo, un beso, que le vaya súper bien. No sé si tienen una pregunta antes de terminar. Yo también me estoy despidiendo sin preguntarle. No, estoy bien. Ya, Bien, voy a repetirlo, sin embargo, pero me quedó claro, sí, señor. ok. Ya le voy a subir la clase para que la pueda ver. Entonces, le mando un fuerte abrazo, una linda noche. Antes de que se me acabe y no me pueda despedir, me despido, mi querida Lady. Noche. Que tengan una bonita noche. Un abrazo. Gracias.